Capítulo 170, segundo examen 2. Pronto el salón principal se sumió en el caos, los mejores estudiantes siendo disputados como si fueran ganado. No pasó mucho tiempo para que la situación se convirtiera en una subasta donde la gente intentaba sobornar o chantajear a sus objetivos. Frilla se burló de todos aquellos que anteriormente actuaban con superioridad, ahogándola diariamente con sus palabras venenosas, ahora peleando entre ellos sin un ápice de dignidad, como lobos hambrientos por un pedazo de carne. Cuando Kippa, una chica que había sido particularmente molesta con Frilla en el último mes, tuvo el descaro de pedirle ayuda, Frilla le sonrió gentilmente y educadamente se negó. Incluso le hizo una pequeña reverencia, justo antes de golpear a Kippa en la cara, sonriendo todo el tiempo. Nuestro grupo puede ser bastante desequilibrado, pero confío en tus habilidades, y lo que es más importante, confío en todos ustedes como personas. En una situación de vida o muerte, no podría pedir mejores compañeros de equipo. Gloria dijo extendiendo su brazo con la mano abierta en medio del grupo. En efecto. Yurial fue el primero en poner su mano sobre la de ella. Si no hay supervisión, la confianza y el trabajo en equipo son de vital importancia para la supervivencia. Eso es lo que aprendimos del examen simulado. Conociendo al director, dudo que el poder de fuego sea esencial. Probablemente sea otra experiencia de aprendizaje más que una prueba de pura fuerza. Las chicas, como siempre, quedaron atónitas. Era como si hubiera dos Yuriales. Uno era un conquistador de mujeres, a veces incluso un poco lascivo, que siempre aparecía en la seguridad de sus habitaciones o cuando coqueteaba con chicas. El otro era muy similar a Lid, tranquilo y calculador. Sí, pero aún extrañaré las habilidades de cazador y la experiencia en batalla de Lid. Quilla suspiró. Durante el último mes, sus sentimientos por él habían disminuido bastante. Después de las atenciones cariñosas que Lid le había dado a la llorosa Frilla, ella esperaba al menos que él la invitara a salir. En cambio, nada había cambiado. Dondequiera que estuviera el corazón de Lid, claramente estaba vacío de todo excepto de sentimientos fraternales, por todos ellos. Linjos observaba los eventos que se desarrollaban en la sala principal con una gran sonrisa. Esto les enseñará a esos mocosos engreídos que los plebeyos o no, en la vida el talento y el trabajo duro son mucho más importantes que un pedazo de papel que atestigua su nobleza. Dijo. Y también, que no pueden esperar recibir ayuda o cooperación de aquellos a quienes trataron como seres inferiores, ¿verdad? Lid preguntó. Linjos asintió, mientras Lid fruncía el labio superior con disgusto, viendo cómo las cosas se estaban acelerando rápidamente. Eso no evitará que coaccionen a otros, sin embargo. Un leopardo no puede cambiar sus manchas. Linjos desestimó esa observación con un gesto de la mano. Me estás subestimando. Además, no te traje aquí porque quiero tu opinión sobre mis planes, sino para hablar sobre tu futuro. Lid frunció el ceño. No le gustaba que lo tomaran por sorpresa. Como seguramente has notado, después de tu regreso has recibido un trato especial. Eso es porque he recibido varias llamadas del profesor Marcy de la Corona. ¿La corona? Lid repitió, tragando un bolo de saliva. A veces de la reina, a veces del rey, otras veces de ambos. En resumen, los tres me dijeron lo espléndidamente que te desempeñaste en una situación pesadillesca, luchando contra las probabilidades como un profesional. En este punto, podrías quedarte de brazos cruzados hasta el final del año y aún así ser ascendido. Normalmente, simplemente te dejaría saltarte el segundo examen, ya que no te sirve de nada. Sin embargo, después de lo fácil que fue encontrar y matar al capitán Belagros, estoy seguro de que tenemos uno o más traidores dentro de la academia. Por lo tanto, me faltan personas en las que pueda confiar. Y como sé que no te gustaría que les pase algo malo a tus amigos, aquí está mi propuesta. El anuncio del segundo examen fue repentino, pero su ejecución se retrasó unas horas. Primero, los estudiantes tenían que formar un grupo, nombrar a un líder de equipo y luego los líderes llevarían su lista a uno de los profesores. A diferencia de la prueba anterior, los miembros de cada equipo fueron convocados uno por uno en una sala especial donde serían interrogados para descubrir si habían sido víctimas de chantaje o coacción durante el proceso de selección. Sin que nadie lo supiera, la sala principal había sido constantemente monitoreada todo el tiempo. Todo lo que sucedió después de que Linjo se fue grabado y examinado para futuras medidas disciplinarias.
Aquellos que denunciaron a sus agresores fueron nuevamente preguntados si querían participar en la prueba. En caso de respuesta afirmativa, serían agrupados formando nuevos equipos. Aquellos que no lo hicieron fueron automáticamente excluidos de la prueba y enviados de vuelta a los dormitorios. Linhos había decretado que aquellos que no eran capaces de defenderse incluso cuando se les ofrecía ayuda y protección, no podían ser evaluados por encima del rango B. La fortaleza de carácter era considerada universalmente un requisito previo para los magos de primera clase. Un mago sumiso, por muy talentoso que fuera, estaba destinado a no llegar lejos en la vida. Mientras esperaban su turno, el grupo de Ploria recibió una sorpresa inesperada. Orión Ernest, su padre, había venido a visitarlos. Mi pequeña Flor, ven a papá. Antes de que Ploria pudiera reaccionar, Orión la levantó del suelo como si fuera una muñeca, dándole vueltas por la habitación. Medía más de 1.96 metros, 6'5", de altura, tenía que agacharse un poco para pasar por la puerta. Papá, ¿qué demonios? Sus protestas fueron acalladas por un abrazo repentino y apretado. Lo siento mucho, pequeña Flor. Estaba ocupado lidiando con los traidores, no tenía idea de que tu madre haría algo así. Cuando me enteré de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. Gloria estaba roja de vergüenza, pero Orión parecía no darse cuenta, acariciándole la cabeza como si todavía fuera una niña pequeña. Así que ustedes dos deben ser mis dos nuevas hijas. Finalmente, dejó ir a Ploria. Realmente quería decirle a su padre lo que pensaba, por tratarla así delante de sus amigos, pero estaba demasiado avergonzada para hacerlo. Frilla y Quilla le hicieron una pequeña reverencia, sin saber cómo reaccionar ante la intrusión repentina. Lamento mucho lo que hizo mi esposa. Sé que les resultará difícil creerlo, pero en realidad es una buena mujer. Les hizo una reverencia profunda. Orión tenía el pelo negro y los ojos marrones como Ploria. Su físico era delgado pero musculoso, su rostro perfectamente afeitado mostraba solo un sincero arrepentimiento. Tenía algunas arrugas alrededor de los ojos y las sienes, pero cada movimiento suyo estaba lleno de vigor. No te preocupes por todas sus charlas de matrimonio, la casa de los Ernest es mía, mi opinión importa tanto como la de Girny. Al menos cuando estoy en casa. Suspiró. Papá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo lograste entrar en la academia? Tengo mis conexiones. Orión guiñó un ojo. Y no podía dejar que mis hijas se fueran con las manos vacías. Un estoque y un cuchillo largo aparecieron de su amuleto dimensional. Ambos tenían el escudo de armas de la casa Ernest grabado en el mango, la hoja y la vaina. Los hice yo mismo, utilizando una técnica secreta de fabricación familiar. Le entregó el estoque a Frilla, quien solo necesitó unos pocos movimientos para apreciar su destreza. Era ligero como una pluma, cortando el aire sin emitir ningún sonido. Y esto es para ti. Orión le entregó el cuchillo a Quilla, quien lo miró como si fuera una serpiente enfadada. Nunca he usado una hoja. Dijo avergonzada. Esa es la parte fácil. Recuerda, la punta afilada va en el otro tipo. Rió mientras le revolvía el pelo. ¿Pequeña Flor? Yurial preguntó, rompiendo el incómodo silencio que seguía. Sí, es el apodo de mi pequeño bebé. La llamamos así en honor a una antigua diosa de la fertilidad. Papá, por favor, detente. Gloria estaba tan roja que nadie se sorprendería si de repente se incendiara. No hay nada de qué avergonzarse, pequeña Flor. Como estaba diciendo, mi pequeña Girny esperaba que eso hiciera que Ploria se volviera delicada y elegante. En cambio, se parece mucho a mí. Orión acababa de empezar a contar lo que probablemente sería una anécdota embarazosa sobre Ploria, cuando uno por uno llamaron sus nombres, transportándolos a la oficina de Linhos. Ploria nunca había estado tan feliz de ver la cara larga del director antes. Tu tarea es sencilla. Explicó Linhos. Te enviaré al calabozo debajo de la academia. Lo único que tienes que hacer es salir con vida. El examen no tiene límite de tiempo. Cuando sientas que no puedes seguir más, solo dile a tu supervisor y él te llevará de vuelta. En tal caso, el examen se considerará como fallido. ¿Desde cuándo el grifo blanco tiene un calabozo? ¿Qué tipo de criaturas enfrentaremos?
¿Dónde está nuestro supervisor? Linjos ignoró todas sus preguntas, abriendo unos escalones de transporte con un gesto de la mano. Uno tras otro, atravesaron la puerta dimensional, encontrándose en un espacio cerrado y húmedo, desprovisto de cualquier fuente de luz excepto por dos ojos rojos brillantes que los miraban en la oscuridad. Te tomaste tu dulce tiempo. La voz de Lit resonó a lo largo de las paredes, haciéndolos saltar. Yurial usó su primera magia, iluminando la pequeña cueva en la que se encontraban. Lit entrecerró los ojos por un momento, pero sus ojos seguían rojos. El grupo podía verlo sosteniendo un bastón de madera que terminaba en forma de media luna, con una piedra preciosa roja flotando en el medio. También llevaba varias pulseras y anillos que nunca habían visto antes. Todos eran regalos que la corona le había enviado como agradecimiento especial por sus servicios durante la plaga y el examen. Entre todos estos objetos alquímicos y encantados, puedo usar magia verdadera libremente. Ni siquiera un profesor sería capaz de darse cuenta. Pensó. Lit, ¿realmente eres nuestro supervisor? Preguntó Gloria. Sí. Tu tarea es salir de aquí con vida, la mía es no dejarte morir. No sé exactamente cómo funciona el sistema de calificación, pero supongo que cada vez que me obligues a actuar, tu puntuación se reducirá. Encogió los hombros. No, me refiero a que eres un estudiante de cuarto año como nosotros. ¿Cómo es esto posible? Lo siento, no puedo responder a eso. La historia de Linjo sobre la falta de supervisión era una mentira. Los llamados estudiantes de quinto año eran en realidad exalumnos de élite, lo suficientemente jóvenes como para pasar por estudiantes, pero con su lealtad ya probada. El grupo de Plorian no necesitaba control, solo apoyo en caso de necesidad. Linjos había estimado que debido a la naturaleza de la prueba y con su nuevo equipo, Lit tenía suficiente habilidad para cubrir el papel. ¿Por qué los ojos rojos? Preguntó Quilla. Un hechizo personal para ver en la oscuridad sin convertirse en un faro como ustedes. Habían pasado años desde la última vez que Lit había activado su hechizo de visión de fuego. Le otorgaba una versión mejorada de gafas térmicas, permitiéndole ver en la oscuridad en una escala de colores según la temperatura de su entorno. Afortunadamente para él, la magia de luz no emitía calor, de lo contrario habría quedado cegado. Mientras tanto, Yurial estaba rompiéndose la cabeza, tratando de entender el propósito de la prueba. El grupo comenzó a moverse en una sola fila, con Gloria al frente, seguida de Yurial, luego Quilla y Frilla en la retaguardia. El corredor de piedra era lo suficientemente grande como para permitir que dos personas caminaran lado a lado, pero ellos eran magos. Necesitaban suficiente espacio para moverse sin molestar a los demás. Piensa, Yurial, piensa. Pensó. Las pruebas de Linjo son en realidad simples una vez que entiendes lo que está tratando de enseñarte. Ya tengo todas las piezas del rompecabezas. Algo que no necesita un equipo equilibrado, algo que un mago debe aprender. Pero más importante, algo que Lit ya sabe. Esa es la única explicación posible para su papel. ¿Qué lo separa del resto de nosotros? Ahí está la respuesta. Continuaron caminando durante varios minutos, el único sonido además de sus pasos era el agua goteando del techo en pequeñas pozas. La humedad del lugar lo convertía en un ambiente perfecto para hongos y musgos de todo tipo. De repente, una pequeña cabeza apareció detrás de una esquina. Parecía un niño deformado, con la piel pálida, casi translúcida, por haber pasado toda su vida bajo tierra. Tenía ojos enormes, una nariz chata y orejas puntiagudas. Goblins. Gloria gritó mientras desenvainaba su espada. La criatura se abalanzó valientemente, sosteniendo un garrote entre sus manos, seguida rápidamente por una docena más de criaturas, todas armadas con armas rudimentarias. Los goblins gritaban frenéticamente, no habían tenido carne en meses. Oh, jódeme de lado. Yurial gritó, finalmente resolviendo el acertijo. Ninguno de nosotros ha matado nunca a un ser humano. Capítulo 171, Juicio por asesinato. Las palabras de Yurial impactaron a todos, haciéndolos congelarse por un segundo, incluso a Lit. Inmediatamente entendió por qué se le había prohibido participar en la prueba como un estudiante regular. Para él, habría sido un paseo por el parque.
Con sus extremidades delgadas y vientres hinchados, los duendes casi se asemejaban a las imágenes de niños desnutridos que las asociaciones humanitarias en la Tierra usarían en sus recaudaciones de fondos. Eran bajos, entre 1 y 1.2 metros de altura, y sus ojos desproporcionadamente grandes enfatizaban su apariencia infantil. Sin embargo, su sed de sangre y sus miradas hambrientas y lujuriosas revelaban su verdadera naturaleza. Era la primera vez para todo el grupo ver monstruos humanoides. Por lo general, vivían en la naturaleza, lejos de las áreas pobladas. A menos, por supuesto, que los humanos hubieran sido tan estúpidos como para perseguir o ahuyentar a las bestias mágicas. Los monstruos humanoides viajaban en pequeñas tribus, necesitando tiempo para establecerse y aumentar su número antes de convertirse en una verdadera amenaza. Las bestias mágicas eran los depredadores naturales de tales criaturas que interrumpían el flujo natural de las cosas. Cazarían, talarían árboles y destruirían su entorno imprudentemente, ya que una vez que los monstruos humanoides agotaran los recursos naturales, simplemente se mudarían a una nueva región y comenzarían de nuevo. Las bestias mágicas reaccionarían ante su presencia, masacrándolos antes de que pudiera comenzar el ciclo de destrucción, violación y asesinato. En el Nuevo Mundo, siempre y cuando se mantuviera el equilibrio entre humanos, monstruos y bestias, ninguna raza podía crecer sin control. Cuando el duende con el garrote entró en su rango, Ploria no dudó. Golpeó con su estoque apuntando al cuello. Gracias a su instinto, la criatura logró reaccionar de alguna manera, bloqueando con su arma de piedra. El estoque aplastó el garrote, pero en el proceso fue desviado, cortando el brazo izquierdo del duende en su lugar. El grito de la criatura era similar al de un humano, su sangre salpicó las paredes de la cueva tiñéndolas de rojo. Gloria nunca había herido a alguien intencionalmente, así que su primer instinto fue detenerse y brindar primeros auxilios. El duende percibió su debilidad y la aprovechó usando su palo afilado para apuñalarle la garganta. Gloria maldijo internamente su estupidez, mientras que todo su entrenamiento entraba en acción, permitiéndole desviar el palo con el escudo y cortar de una vez por todas la cabeza del duende. Sin embargo, en el tiempo que necesitó para hacerlo, 2 duendes lograron pasar junto a ella. Lo que nunca había pensado es que después de la decapitación, el corazón seguiría latiendo durante unos segundos, generando una fuente de sangre que la cegó el tiempo suficiente para que aún más duendes pasaran, mientras que los demás la rodeaban por todos lados. Un goblin fue suficiente para derribar a Quilla al suelo, sujetándola con su peso mientras intentaba arrancarle el uniforme y apuñalarla al mismo tiempo. No esperaba que Ploria fallara, así que todavía estaba cantando un hechizo de nivel 3 cuando sucedió. Empezó a gritar y llorar al mismo tiempo, intentando desesperadamente quitárselo de encima. Lo que le faltaba de fuerza a la criatura, lo compensaba con furia y hambre. El uniforme protegía a Quilla del cuchillo envenenado, pero aún podía sentir los golpes. Otro grito femenino siguió rápidamente. Yurial también había caído por el repentino ataque. A diferencia de Quilla, armado o no, un solo goblin no era suficiente para derribar a alguien de su altura y complexión. Sin embargo, una vez que se unieron un segundo y un tercer goblin a la pelea, cayó al suelo, su visión borrosa por la sangre que salía de los múltiples golpes en la cabeza. La escena casi paralizó a Frilla también, pero los gritos de Quilla la despertaron de inmediato. Su nueva espada rapiera hizo un trabajo rápido con los goblins que se acercaron a ella, sangre y vísceras salpicadas por todas partes, liberando un olor repugnante a mierda y bilis. Frilla reprimió las ganas de vomitar, avanzando para ayudar a Yurial, el más cercano a ella. Sin embargo, su arma era demasiado larga. Con tan poco espacio y la masa de cuerpos amontonados, no tenía forma de asegurarse de no apuñalarlo en el proceso también. ¿Por qué no traje un arma corta también? Lloró desesperada, golpeando la espalda de los enemigos con su escudo para obligarlos a retroceder. Lit permaneció en la retaguardia, desconcertado por su incompetencia. ¿Por qué Quilla y Yurial dudan en apuntar a los puntos vitales? Ellos también son sanadores. ¿Por qué magia de nivel 3 en lugar de magia de primer nivel? En un espacio tan cerrado, la velocidad es más importante que el daño bruto, sin mencionar que estas cosas son tan pequeñas y débiles. Desde que aparecieron, Lit había pensado en docenas de formas de eliminar sin esfuerzo a los goblins. Aplastándolos con magia espiritual, cortándolos con una lluvia de fragmentos de hielo o simplemente despedazándolos con magia del aire.
No llevaban protecciones, no era cuestión de si podían matarlos, sino de cómo hacerlo y cuánto hacerlo sufrir. A Lit no le gustaba esa situación para nada. Para contenerse de intervenir, agarró su bastón con tanta fuerza que sus manos se pusieron blancas. Son míos. ¿Cómo se atreven estos monstruos a poner sus manos sobre ellos? Su mente ardía de rabia. Pero todo está bajo control y nadie está realmente herido. Si los ayudo ahora, no aprenderán nada y dependerán aún más de mí. Solo limitaría su crecimiento. ¿Es esto a lo que se refería Linjos cuando me dijo que también me beneficiaría de la prueba? ¿Está tratando de enseñarme moderación? En la primera línea, Gloria se recuperó rápidamente, cortando a sus enemigos como hierba. Los goblins la rodearon más de una vez desde múltiples ángulos, pero murieron de la misma manera. Con un solo empuje de su estocada. Desea que se acorte. Gritó a Frilla. Los regalos de Orión no eran simples espadas, eran un tesoro de forjador, capaces de contraerse y expandirse a voluntad, haciéndolos adecuados para cualquier escenario de combate. Frilla siguió su consejo, y su estoque se convirtió en una espada corta que usó para liberar a Yurial de manera segura. Usa la primera magia, idiota. Lit gritó, incapaz de quedarse quieto por más tiempo. Su voz sacudió a Quilla de su terror. Lanzó una descarga eléctrica que aturdió y paralizó al goblin. Su magia no podía dañarla, así que ignoró la corriente que fluía a través de sus cuerpos y desenvainó su cuchillo. Quilla apuñaló a la criatura una y otra vez, gritando frenéticamente. Solo después de reducirla a un desastre sangriento logró detenerse. Cuando la pelea terminó, el grupo estaba cubierto de sangre, tripas y mierda. El hedor que los rodeaba era sofocante, dificultando la respiración. Quilla fue la primera en comenzar a llorar, dándose cuenta de lo que había hecho, pero se negó a soltar su cuchillo. Luego fue el turno de Yurial, maldiciéndose a sí mismo por ser inútil, luego Frilla y por último Gloria. Habían experimentado de la peor manera lo diferente que era cazar una presa indefensa de matar a un ser consciente para sobrevivir. Sus sollozos rápidamente se convirtieron en una tos violenta, el olor penetrante irritaba sus narices. Entre el shock derivado de la pelea y la escena espantosa frente a ellos, comenzaron a vomitar uno tras otro. ¿Qué demonios? ¿Cómo pueden ser tan estúpidos? Lo primero que deberían hacer es limpiar la zona, de lo contrario, el olor de la sangre atraerá a otras criaturas. Dudo que los monstruos esperen pacientemente a que dejen de vomitar antes de atacar. No seas tan duro con ellos. La mente de Soule sonaba llena de afecto maternal. Son solo niños. Quilla nos dijo más de una vez que nunca usó la magia para la agresión antes de la academia. Lo peor a lo que se había enfrentado era el hambre y la soledad. En cuanto a los demás, son los afortunados. Hasta ahora han sido atendidos y mimados, solo preocupándose por cumplir las expectativas de sus padres. Cuando te suceda a ti, preferirías que alguien te gritara o un abrazo y una palabra amable. Las palabras de Soule solo trajeron malos recuerdos. La primera vez que Lit mató fue a su propio padre, en la tierra, pero ni siquiera entonces lo necesitó. Estaba demasiado ocupado protegiéndose a sí mismo y a cargo de esa pobre excusa de madre como para dejar espacio para los sentimientos. Me pregunto por qué siempre tengo que ser yo el que actúa con madurez. Pensó. Bueno, tal vez porque usualmente eres la persona más madura en la habitación. La risa de Soules de alguna manera levantó su ánimo. Según Soules, no había objetos mágicos en la cueva, aparte de los que llevaban puestos. Tal vez Linjos había sido sincero acerca de la falta de supervisión, y tal vez no. Antes de intervenir, Lit guardó el brazalete destinado a llevarlos de vuelta a la sala principal dentro de la dimensión de bolsillo. Luego, golpeó el bastón en el suelo, liberando una ola de magia oscura que limpió el pasillo, disolviendo cada rastro de la pelea en la nada. Sé fuerte, Gloria. Lit le dio palmaditas en el hombro, casi siendo apuñalado a cambio. Ella todavía estaba nerviosa, saltando ante cada ruido. No puedes quedarte aquí, otras criaturas pueden acechar cerca. Todos necesitan un lugar para descansar y recuperarse. Normalmente también habría señalado como ya les estaba ayudando demasiado, no solo aconsejándolos, sino también manteniendo la luz encendida mientras todos estaban en pánico. Sin embargo, en su estado actual, sería grosero, sin mencionar que dudaba que alguno de ellos se preocupara por el examen en ese momento. Gloria y Lit ayudaron a los demás a levantarse, curando sus heridas e instándolos a recuperar la calma.
No había pasado ni media hora desde el comienzo de la prueba y todos ya necesitaban desesperadamente dormir. Caminaron un poco más antes de encontrar un lugar adecuado para descansar. El laberinto subterráneo estaba compuesto por pasillos que conectaban una serie de cuevas de diferentes tamaños. Algunas eran tan pequeñas que tenían que gatear, otras eran más grandes que las aulas de la academia. Afortunadamente, no se encontraron con nada más en su camino. El grupo se instaló dentro de una cueva con una sola entrada, pero solo después de que Yurial se asegurara de que no hubiera pasajes ocultos o túneles en las paredes. Después de eso, conjuró una serie de matrices que convertirían a cualquiera que entrara en su guarida en carne picada. Mientras tanto, Lit le entregó a Ploria un trozo de papel y un tintero. ¿Qué es esto? Preguntó después de repartir mantas calientes a los demás, mientras Frilla encendía un fuego con la madera que había llevado en su amuleto dimensional. A diferencia del examen simulado, esta vez estaban preparados. La primera regla de las mazmorras, siempre dibuja un mapa. Lit le transmitió el conocimiento proveniente de su experiencia con mazmorras y saqueos. Maldición, se me olvidó por completo. Después de abrir el pergamino, ella notó que él había llevado un registro de todas las habitaciones por las que habían pasado. ¿No estás exagerando al ayudarnos tanto? Gloria estaba preocupada por él, pero al mismo tiempo estaba muy feliz de que Lit estuviera cubriendo sus espaldas. Es solo una calificación. Encogió los hombros. Sabiendo cómo es Linjos, la mayor parte dependerá de cuánto aprendamos de nuestros errores, en lugar de ser castigados por cometerlos. Después de todo, esto es una academia, no un matadero. Listo. Yurial tenía una expresión orgullosa mientras volvía al campamento improvisado. En este momento, las matrices están en espera, para no desperdiciar su energía mágica en vano. Normalmente solo el guardián puede activarlas, pero como también necesito dormir, consumí algunas piedras de maná para que las matrices respondan a quien las sostenga. Mostró una piedra de maná roja del tamaño de una tiza. Gran pensamiento. Gloria lo felicitó. Ahora podemos descansar tranquilos. Después de decidir los turnos, todos tomaron sus lugares alrededor del fuego, que servía más como un consuelo moral que como luz y calor. Siempre había cosas que, por más poderosa que fuera la magia, no podía lograr, como calmar una mente inquieta. Nadie logró quedarse dormido, las imágenes de los cadáveres de los goblins seguían apareciendo frente a sus ojos. Frilla fue la primera en dejar su lugar y acurrucarse junto a Lit, seguida pronto por todos los demás. Aún recordaba la sensación de seguridad que él irradiaba mientras estaba entre sus brazos y ahora lo necesitaba más que nunca. A pesar de todo lo que había sucedido, Lit se había mantenido imperturbable, como una montaña frente a una tormenta. Quilla, e incluso Ploria y Yurial, aunque eran demasiado orgullosos para admitirlo, sentían lo mismo. En sus corazones, creían firmemente que su mirada asesina, de la que se habían encariñado con el tiempo, era capaz de hacer retroceder cualquier horror que acechaba en las sombras con el rabo entre las piernas. De hecho, después de discutir nuevamente el orden de la guardia, el grupo se quedó dormido como uno solo, dejando a Lit como una madre ganso rodeado de patitos. Sin saber si reír o llorar, él se mantuvo en guardia escuchando sus ronquidos. Capítulo 172. Encuentro inesperado. Cuando el grupo despertó, la cantidad de bostezos puso a todos en alerta. Se dieron cuenta de inmediato de que nadie había estado de guardia, dejándolos completamente indefensos excepto por la presencia de su supervisor teóricamente neutral. Gloria y los demás se sintieron muy avergonzados, pero nada podía compararse con el agotamiento y el asco que aún persistían en sus mentes. A pesar de usar magia oscura para limpiar sus bocas y dientes antes de dormir, aún podían sentir el sabor del vómito y la sangre. ¿Cómo se sienten ahora? Preguntó Gloria. Como un trapo sucio. Frilla respondió, haciendo que los demás estuvieran de acuerdo. Bueno, Dios es Lit. ¿Realmente haces cosas como estas para ganarte la vida? Sí, es parte del trabajo. Asintió. Y pronto también será parte de la tuya, excepto tal vez para Quilla. Frilla, Gloria, ustedes son caballeros magos, sus espadas no están hechas para asustar o proteger, sino para matar. Yurial, como señor feudal y guardián, tendrás las vidas tanto de tus enemigos como de tus aliados en tus manos. Quilla,
Incluso si eliges convertirte en académica, como la profesora Marso Manoucher, aún necesitas saber cómo defenderte. El grupo reflexionó sobre las palabras de Lit y las implicaciones de la prueba. Habían entrenado durante años con maniquíes o con compañeros de entrenamiento, sin comprender completamente para qué servían sus habilidades. Linhos estaba obligando a sus estudiantes a ponerlas en práctica, a experimentar las consecuencias de sus elecciones hasta ese momento, antes de decidir qué camino querían tomar en su vida futura. Antes de partir, ¿hay algo más que Quilla y yo necesitemos saber sobre nuestras nuevas armas? Preguntó Frilla. No había culpa ni resentimiento en su voz, pero Ploria se sentía culpable de todos modos. Lo siento por no habérselo dicho antes. Se ruborizó de vergüenza. Dioses, soy tan estúpida. Pensó Ploria. Ahora se supone que no solo soy su líder, sino también su hermana mayor. No enseñarle sobre las espadas personalizadas de Ernest fue un gran error por mi parte. Es solo que los regalos de mí, quiero decir, de nuestro padre y este examen me dejaron tan atónita que me olvidé por completo. Nuestras armas han sido forjadas y encantadas utilizando una técnica secreta de la familia Ernest. Los hace anormalmente afilados, permitiendo que incluso un arma ligera como tu estoque corte además de perforar. Ya no estás limitado a estocadas. Siempre y cuando tu oponente no lleve una armadura pesada, también puedes hacer cortes. También los hace lo suficientemente robustos como para cortar rocas sin un rasguño. Por último, pero no menos importante, tienen la capacidad limitada de cambiar de tamaño para adaptarse a espacios reducidos sin dificultar a su portador. No conozco los detalles, sin embargo. No soy un maestro forjador. Quilla, tu cuchillo largo puede convertirse en una espada corta si necesitas más alcance en la batalla. Quilla asintió, probando el arma por sí misma. Sus movimientos eran torpes, pero la hoja era ligera y fácil de usar, dándole una sensación de seguridad. ¿Puedo verlo, por favor? Lit extendió su mano hacia Frilla, quien le pasó su estoque. Lit utilizó invigoración en el arma, estudiando su complejo núcleo pseudo. Aún no era espadachín, pero incluso él podía apreciar su mano de obra. Lo utilizó contra una pequeña roca, que fue fácilmente perforada produciendo un sonido plateado. La hoja quedó intacta y, con visión de fuego, después de darle la espalda a la hoguera, pudo ver toda la hoja volverse verde por un segundo. No sé cómo tu padre logró el desplazamiento de masa, pero tengo una o dos ideas sobre el resto. El arma está encantada con magia del aire, haciéndola vibrar al golpear y mejorando la efectividad del filo. Además, no creo que sea realmente más resistente que una hoja normal, más bien absorbe los impactos y disipa su energía como calor a través de la magia de la tierra. Lit quedó asombrado por los efectos que la forja podía aplicar. Escudos cinéticos y armas vibrantes eran cosas de las que solo había leído en libros de ciencia ficción. Bueno, obvio. Respondió Ploria. Todos saben que están encantadas con magia del aire y de la tierra, pero no cómo. Además, no entendí ni una palabra de la jerga que acabas de decir. Lit suspiró, no podía explicarles qué eran la energía cinética y potencial, ni cómo la frecuencia de vibración podía afectar a la materia sólida. Eran términos que no existían en el Nuevo Mundo. Habría sido como tratar de explicar la televisión a alguien que no conociera la electricidad o las ondas, así que dejó el asunto y devolvió el arma a Frilla. Tengo algo que decir. Yurial intervino. Dado que estamos en un calabozo, es mejor evitar el uso de magia de fuego. No hay mucho aire para empezar, así que podríamos sofocarnos si consumimos demasiado. Además, a pesar de que las bolas de fuego son las mejores amigas de un mago, tanto las llamas como el ruido podrían rebotar en las paredes. Solo el ruido podría ensordecernos, sin mencionar que solo el lanzador sería inmune a los efectos directos del hechizo, mientras que el resto del grupo sufriría por el calor. Después de todo, así es como se acuñó el término fuego amigo. Yurial sentía que tenía que demostrar ser útil para redimir su honor. Hasta ahora había sido tan indefenso como Quilla, pero ella solo era una sanadora sin especialización. Sin mencionar que ella era 3 años más joven que él. Todos esos son buenos puntos. Ploria asintió. Ahora necesitamos coordinar nuestras acciones, no podemos repetir los errores anteriores. El grupo pasó la siguiente hora haciendo planes y preparativos para el resto del viaje.
En la nueva formación, Gloria caminaría en el medio, lista para bloquear cualquier enemigo que se acerque. Quilla tenía la tarea de sostener el mapa y tomar nota de sus movimientos, ya que era la única, además de Lit, que podía escribir con magia de agua. Frilla y Yurial intercambiaron sus posiciones, permitiéndole a ella ayudar fácilmente a Gloria o proteger a Quilla. No pasó mucho tiempo antes de encontrarse con otro grupo de goblins, pero esta vez las cosas fueron muy diferentes. Gloria encendió su escudo de torre bloqueando su camino, mientras que Quilla y Frilla usaron magia de nivel 1 para cortar y apuñalar a sus atacantes con fragmentos de hielo y cuchillas de aire. Algunas de las criaturas tenían ondas y arcos, pero sus proyectiles fueron fácilmente desviados por el escudo de aire de Yurial. Lograron limpiar el pasillo justo después de la pelea, pero Frilla y Quilla volvieron a vomitar de todos modos. Las heridas causadas por la magia eran aún más horripilantes que las causadas por las espadas y aún no se habían acostumbrado a las tripas derramadas y los muñones sangrientos. En cuanto a Gloria y Yurial, su orgullo era más fuerte que la náusea. En las siguientes horas, se encontraron con más y más nidos de goblins, mejorando en cada encuentro, hasta el punto de que ningún enemigo lograba alcanzar el escudo de Gloria. Sin embargo, Lit estaba decepcionado. Siempre hacían un desastre en la cueva, necesitando varios hechizos cada uno para hacer el trabajo. Permíteme darte algo gratis, chicos. Gracias a la Vision, Lit sabía que estaban a punto de encontrarse con otro nido compuesto por unos 20 trasgos, así que se adelantó. Ya han eliminado nidos más grandes, así que esto no debería influir en su puntuación en absoluto. Por favor, observen. Lit dejó que los trasgos corrieran hacia él sin ofrecer resistencia, hasta que golpeó una vez con su bastón, haciendo que la humedad de la cueva se condensara en una capa de agua en el suelo. Un segundo golpe lo convirtió en hielo. Los trasgos no tenían concepto de hielo, así que siguieron cargando, cayendo de cabeza al suelo debido a la superficie resbaladiza e incapaces de levantarse. Un tercer golpe convirtió el hielo en cuchillas que se clavaron en sus ojos, corazones y cerebros, matándolos en el acto. El grupo estaba asombrado, con la boca abierta por la sorpresa. ¿Eso fue magia de verdad? Preguntó Yurial, aún sin creer en sus propios ojos. Sí. Por eso no hay cánticos, ni señales con las manos, ni advertencias para el objetivo. Después de comprobar con Math Vision que no había nadie más alrededor, Lit se volvió hacia sus amigos. Son como yo era hace unos años. Usan la magia como un garrote, en lugar de como un bisturí. Si se usa correctamente, el hechizo más simple puede tener el efecto más destructivo. ¿Lady Nerea te enseñó magia así? Gloria no pudo evitar admirar sus habilidades. No. Tuve un encuentro afortunado. Lit no tenía otra forma de explicar su dominio de la magia. Había aprendido de la vida y la muerte en las peleas contra Irtu y Gerda, Asterisco, y luchando junto a Protector. Si no hubiera conocido tantas bestias mágicas, no sería ni la mitad del mago que es ahora. Lit los dejó reflexionando sobre sus palabras, retomando su posición en la retaguardia. Aunque la lucha se estaba volviendo más fácil, seguía siendo agotadora tanto física como psicológicamente, así que el grupo descansó nuevamente, esta vez con un orden adecuado de guardia. Lit no durmió, solo fingió hacerlo, usando invigoración para recuperar sus fuerzas. Cuando comenzaron a moverse nuevamente, pasaron por varios corredores y cuevas, a veces terminando en callejones sin salida, pero nunca perdiendo el camino gracias al mapa. Seguían encontrando rastros de luchas pasadas y huesos de goblins limpios de carne, pero no se encontraron con enemigos. Gloria podía sentir la tensión en el aire, estaban adentrándose en el territorio de un depredador más grande. Espera. Dijo Yurial, deteniendo al grupo. La siguiente esquina es demasiado estrecha. Si nos atacan mientras la cruzamos, el grupo se dividiría en dos, lo que dificultaría nuestra coordinación adecuada. Lo sé, pero no es como si pudiéramos hacerla más ancha o ver a través de las paredes. Respondió Gloria. Lit sonrió interiormente, ya que acababa de hacer eso con la visión de vida. Es cierto, pero podemos preparar el terreno adecuadamente. Solo es una emboscada si no estás consciente de ella. Yurial lanzó una serie de conjuros, marcando los límites con magia verdadera para que sus compañeros de equipo pudieran identificarlos más fácilmente.
Cuando terminó, Gloria se adelantó varios pasos frente a los demás, manteniendo el escudo levantado y listo para retroceder. Miró por detrás de la esquina, descubriendo un corto pasillo que conducía a otra curva pronunciada. Gloria estaba a punto de hacer señas a los demás para que avanzaran, cuando escuchó sonidos de batalla. Había gritos y voces en un idioma gutural que no pudo identificar. La fuente del ruido se acercaba cada vez más, hasta que un grupo de humanoides se precipitó hacia ella. Todos eran muy altos, por encima de los 2 metros, con cuerpos musculosos que podrían haber pasado por humanos si no fuera por la piel verdosa, el cabello rojo y puntiagudo, y las orejas y nariz largas y puntiagudas. Ogres. Gloria gritó. UMPA. Gritó un ogro, señalándola con un dedo terminado en garra. A diferencia de los duendes, ellos llevaban ropa, mayormente hecha de la piel de otros ogros, duendes y lo que solían comer para el almuerzo. Un ogro que llevaba un collar hecho de cráneos de animales pequeños agitó un enorme bastón hacia el escondite de Gloria. Infoi. Una bola de fuego salió disparada del bastón, dejando a Gloria apenas tiempo suficiente para retroceder y resguardarse detrás de su escudo de torre antes de ser envuelta por la explosión. Su escudo mágico se hizo añicos, pero aún recibió la mayor parte del hechizo. Su uniforme estaba quemado en más de un lugar y sus oídos zumbaban, lo que dificultaba que Gloria mantuviera el equilibrio. Frilla tomó la delantera, mientras Quilla comenzaba a curar a su amiga herida y Yurial lanzaba otro conjuro. Tan pronto como los ogros entraron en el primer conjuro, Yurial lo activó, convirtiendo el espacio en una tormenta eléctrica que calcinó a muchos hasta dejarlos hechos cenizas. Los rayos los asaltaban desde todas las direcciones. Incluso los sobrevivientes no salieron ilesos. Los ogros ya estaban ansiosos por el raro sabor de la carne humana cuando se activó el segundo conjuro, convirtiendo el suelo en arenas movedizas y haciéndolos ahogar. Sí. Pensó Yurial. Una victoria limpia sin tener que atacar ni una sola vez. ¿Los guardianes son geniales? El chamán ogro era tan astuto como despiadado. Había sobrevivido a la tormenta eléctrica utilizando a los otros ogros como escudos humanos mientras lanzaba un hechizo protector de tierra solo para él. Proteger a los demás habría requerido tiempo y compasión, y él carecía de ambos. También sobrevivió a las arenas movedizas utilizando a los demás como piedras de paso, blandiendo su bastón como un garrote hacia el enemigo más cercano, Frilla. A pesar de estar herido y ser más pequeño que los otros ogros, el chamán aún golpeaba con la fuerza de un caballo pateando, casi destrozando el escudo mágico con el impacto. Frilla estaba en desventaja, el oponente era más pesado, más fuerte y tenía un alcance de ataque más largo que ella, ya que el bastón medía más de 2 metros, 6-7, de largo. El chamán continuó con una patada, tomando desprevenida a Frilla y haciéndola caer al suelo. El chamán sonrió, avanzando y listo para aplastar su cráneo como una sandía. Joruna Arti. Las lanzas de hielo de Quilla atravesaron al ogro desde todos los lados. La sangre brotó instantáneamente de su boca mientras sus rodillas golpeaban el suelo, sin tener más fuerza para mantenerse de pie. Lit se sintió halagado, el hechizo se parecía mucho a sus lanzas de Jacquemet. Infoi. El chamán tejió su bastón por última vez, sin querer morir solo. Lamentablemente, Yurial ya había completado un conjunto muy pequeño que anulaba la magia de fuego. Lo había preparado desde el momento en que se dio cuenta de que uno de los enemigos era lo suficientemente loco como para usar magia de fuego dentro del pasillo. El chamán miró su bastón con una expresión atónita, el dolor por la traición de su único y verdadero amigo se reflejaba en su rostro áspero. Frilla expresó sus condolencias al atravesar su cabeza de un solo movimiento fluido. El grupo estaba a punto de celebrar, cuando algo más pasó por la esquina. Parecía un cocodrilo, pero era humanoide. Se mantenía en 2 patas, al menos 2.5 metros, 8,2, de altura sin contar la cola. Llevaba un cinturón en el que colgaban varios adornos, mientras que en sus manos empuñaba un hacha de doble filo y un hacha martillo respectivamente. Estaba masticando lo que parecía ser el muslo sangrante de un ogro. Los miró con una mirada juguetona, antes de sacar el muslo de su boca y decir: Ah, carne fresca. Capítulo 173. Maquinaciones.
Oficina del director Linjos, Academia del Grifo Blanco. Desde su escritorio, Linjos examinaba los datos que llegaban a través de la red mágica de la academia. Apenas había pasado un día, pero el número de grupos que participaban en el examen se había reducido casi a la mitad. Era mucho peor de lo que había predicho, pero al ver los informes de sus subordinados, no podía dudar de que su método era la elección correcta. El profesor Traske tiene razón, demasiados estudiantes no tienen experiencia en combate, necesito invertir más personal y fondos en las clases de teoría de la magia de combate. El examen simulado solo ayudó a los estudiantes hasta cierto punto. El escenario era demasiado simple y sin ninguna lesión real, muchos subestimaron los riesgos. El próximo año debo introducir monstruos humanoides antes y hacer que los profesores permitan que los estudiantes se lastimen un poco, o volveré al punto de partida. Pensó. Su amuleto de comunicación llamó su atención, al igual que el runa que brillaba debido a la llamada entrante. Linjos no pudo evitar estremecerse cada vez que la reina lo llamaba. Su Majestad, ¿a qué debo el honor de esta llamada? Se levantó, inclinándose profundamente. Linjos, ¿qué significan estos números? ¿Realmente vas a suspender a 2/3 de los estudiantes de cuarto año? La reina Silfa ignoró el protocolo, sin usar su título ni darle siquiera un gesto de cabeza en respuesta. Su voz no estaba tanto enojada como preocupada. La respuesta a tu segunda pregunta es no. Respondió con un tono firme. Sin embargo, la primera pregunta es complicada y requiere una respuesta compleja. Requiero su permiso para hablar libremente. Concedido. Silfa asintió sin dudarlo. Los números nos dicen que 2/3 de los estudiantes son cobardes, mal preparados para el combate, tramposos o todas las anteriores. El 20% se rindió tan pronto como supieron que sus vidas estarían en riesgo. Tales magos no pueden ser clasificados por encima de B, porque aquellos que se consideran tener demasiado que perder pueden ser fácilmente intimidados o convencidos de cambiar de bando. Confiarles información vital o misiones sería contraproducente, ya que preferirían rendirse en lugar de luchar y arriesgarse a morir. Otro 20% se congeló al ver sangre o se negó a denunciar a sus opresores, a pesar de la clara intención de usarlos como escudos humanos. Ambos tipos son activos inútiles. Los primeros no son aptos para el combate, los segundos son cobardes sin espina dorsal. El último 20% son aquellos que intentaron sobornar o amenazar a sus supervisores para obtener protección y una salida segura del calabozo. Su comportamiento habla por sí mismo. No planeo reprobarlos a todos, siempre está el tercer examen y el próximo año para demostrar que son mejores que esto. Mi objetivo es solo darles una visión de la vida real. Demasiados de estos jóvenes maestros y señoritas, excepto unos pocos desviados, nunca han ensuciado sus manos, siempre delegando en sus sirvientes. El problema con los métodos de enseñanza anteriores es que enfatizaban la teoría y la memorización sobre la practicidad. De hecho, la tasa de mortalidad de los graduados siempre es muy alta, sin importar la academia de la que provengan. Los viejos métodos crearon principalmente magos de salón, buenos solo para asistir a eventos sociales y presumir de su instrucción superior. Los míos, en cambio, separarán el trigo de la paja. No importa el destino, sino solo lo que aprendan durante el viaje. La reina reflexionó durante un rato antes de estar de acuerdo con él. Casa Lucard, los aposentos privados del archimago Lucard. Antes de que comenzara el segundo examen. ¿Estás seguro de que todo está preparado correctamente? Preguntó Lucard. No estoy seguro de nada en este momento. Respondió la voz de su amuleto de comunicación. Después del desastre que causaste durante la plaga, Linjos no confía en nadie. Utilizó estudiantes de quinto año en lugar de profesores como supervisores, dejándonos fuera de la mayoría de los preparativos para el segundo examen. Estoy cansado de tus excusas, Yurial Deirus tiene que morir o ambos estamos acabados. Su padre está tras de mí, es solo cuestión de tiempo antes de que me acorrale de una vez por todas. Con la muerte de Yurial, no solo Deirus se verá obligado a centrarse en encontrar un reemplazo, sino que también desviará su atención hacia Linjos, responsabilizándolo. Y estoy harto de tu locura. La voz replicó, ardiendo de ira.
No tengo forma de saber qué camino tomará el grupo de Yurial, ni la capacidad de evitar que su supervisor use la pulsera que Linjos proporcionó para regresar a la sala principal en caso de peligro o lesiones graves. Debes rezar a tus ancestros para que encuentre criaturas lo suficientemente fuertes como para masacrar a su grupo antes de que su supervisor pueda intervenir. La comunicación se cortó, dejando a Lucard golpeando su cabeza contra el escritorio desesperado. Una vez más, tuvo que apostarlo todo a la suerte, esperando que el niño de 5º año sea tan desafortunado como incompetente. La mente de Lit accedió a Soluspedia, reconociendo al instante a su nuevo oponente en uno de los bestiarios de la academia. Era un Croxy, una forma rara que los cocodrilos y caimanes podían alcanzar después de evolucionar en bestias mágicas. En lugar de convertirse en una versión más grande e inteligente del reptil original, capaz de usar magia de agua y tierra, un Croxy desarrollaría una fisiología humanoide ganando la capacidad de usar armas. Lit dio un paso adelante, listo para intervenir. Linjos le había advertido sobre el entorno salvaje e impredecible del calabozo. La prueba consistía en la capacidad de superar el trauma de la primera muerte de un ser humanoide. Los goblins débiles y sin magia eran solo un aperitivo, seguidos por los ogros mucho más fuertes y peligrosos, que aún usaban magia falsa, lo que los convertía en un oponente al que el grupo de Ploria aún podía enfrentar. Una bestia mágica rara capaz de usar magia verdadera, sin embargo, no está a su nivel. Demonios, tal vez incluso está por encima del mío. Pensó Lit. En un entorno tan húmedo y rodeado de rocas, no puedo hacer mucho. Incluso usando toda mi magia de fusión es inútil. Esa cosa pesa al menos media tonelada, incluso con mi fuerza mejorada puede aplastarme como a una mosca. Sin mencionar su núcleo de maná cian brillante. Señaló Soules. Su control sobre los elementos más abundantes es mucho superior al tuyo. Por favor, ten cuidado. Ploria todavía se estaba recuperando de la bola de fuego, ayudada por Quilla. Yurial nunca llegaría a tiempo para lanzar otro conjuro, dejando a Frilla como la única lista para luchar. Lit reunió a sus amigos levantando una barrera a su alrededor y sacó el amuleto de Linjos. Ningún examen valía su vida, Lit nunca arriesgaría ser asesinado por una razón estúpida como el orgullo o una calificación. Sin embargo, el Croxy no prestó más atención al grupo. En su lugar, siguió recolectando los cadáveres de los ogros y los almacenó en los amuletos dimensionales que colgaban de su cinturón. Los ogros en el fango movedizo todavía estaban vivos y cuando vieron a la bestia acercarse a ellos, gritaron de terror. Los ogros eran mucho más parecidos a los humanos que los goblins, sus gritos le pusieron la piel de gallina a todos. El Croxy caminó sobre el fango movedizo como si fuera tierra firme, necesitando solo una mano para levantar a un ogro antes de arrancarle la cabeza de un mordisco. Es una lástima que no pueda almacenarlos vivos, me gustan mis comidas peleonas. Habla. A pesar de estar todavía aturdida, Ploria no pudo evitar expresar su asombro. Lo hago. Y no soy una cosa, pequeña mal educada. Mi nombre es Philip. Esta criatura no tiene miedo de hablar frente a los humanos. Observó Lit. O es arrogante como Irtu y no le importa, o es benevolente como Raime no Kale. Por cierto, ¿qué están haciendo aquí abajo? Continuó Philip. Más exactamente, ¿qué diablos está pasando? Quiero decir, no suelo despreciar una buena comida, pero normalmente no hay goblins, ogros o trolls en el calabozo, solo humanos. Y ustedes no me huelen como enemigos. ¿Oler? Yurial preguntó, incapaz de relajarse. Sí, el señor de la montaña artificial y el señor del bosque tienen un trato. Cuando el señor de la montaña atrapa a un intruso, después de terminar con ellos, les da a sus enemigos dos opciones. Una muerte rápida o la mazmorra, donde se convierten en nuestra presa. No tienes idea de cuántos eligen la mazmorra, esperando encontrar una salida. Y generalmente lo hacen, solo les lleva 5 o 6 horas salir de mi trasero. Philip emitió una risa gorgoteante, babeando por todo el suelo. Pero generalmente los marca con un olor distintivo para que sea fácil distinguirlos de sus sirvientes. ¿Son ustedes sus sirvientes? Todo el grupo asintió furiosamente al unísono. Si es verdad y están perdidos, solo tomen la primera a la izquierda, la tercera a la derecha y luego la segunda a la derecha después de esa esquina y encontrarán la puerta del castillo. Alguien la abrirá para ustedes. Si están mintiendo, quedarán atrapados aquí y los tendré para cenar en mi camino de regreso.
Nadie se atrevió a moverse, Lit mantuvo la barrera y el dedo en el botón de escape hasta que el Croxy desapareció de su vista, sus pasos desvaneciéndose en la distancia. Entonces, comenzaron a dirigirse hacia la salida, esperando que fuera su último obstáculo. Capítulo 174. El verdadero trato. El grupo siguió las indicaciones dadas por el Croxy, actualizando su mapa en el camino. Al principio dudaron si confiar en sus palabras, pero después de pensarlo un rato decidieron que valía la pena intentarlo. Si Philip realmente quisiera hacernos daño, lo habría hecho cuando estábamos en nuestro punto más débil. Gloria señaló, los demás estuvieron de acuerdo con ella. Dioses, todavía no puedo creer que las bestias mágicas puedan hablar y razonar como nosotros los humanos. Si hubiera sabido eso durante el examen simulado, temo que habría experimentado la misma vacilación que tuve al comienzo de la mazmorra. Sus palabras hicieron que los demás reflexionaran sobre su experiencia anterior. Las bestias mágicas eran capaces de usar magia al igual que ellos, si no mejor, para luchar tácticamente y cuidar de sus compañeros. Ha sido realmente estúpido de mi parte ignorar todos los hechos y dejar que los prejuicios guíen mi razonamiento. Pensó Yurial. Solo porque tienen una forma diferente, no significa que sean incapaces de tener sentimientos. Debo hablar sobre este asunto con mi padre, nunca mencionó este problema mientras discutía cómo administrar nuestro gran ducado. Hacer amistad con ellos podría ser realmente rentable. Cuanto más avanzaban por el calabozo, más encrucijadas encontraban. Al usar la visión de vida, Lit podía ver que no había formas de vida grandes acechando en los otros caminos, solo insectos y lo que esperaba que fueran ratas. Parece que los goblins y ogros eran todo lo que teníamos que enfrentar. Pensó Lit. Tiene sentido si Yurial tiene razón y el propósito del examen era impartir experiencia práctica sobre cómo luchar contra humanos. Cualquier cosa más sería simplemente cruel. Lit sabía que tenía razón cuando después de la última curva, el amuleto de Linjos emitía un resplandor verde, indicando que estaba libre de su papel de supervisor. Sin embargo, como todavía estaban caminando con cautela en lugar de ser transportados a la sala principal, también estaba equivocado. Creo que la prueba aún no ha terminado, solo que mi papel ha cambiado de espectador pasivo a jugador activo. Explicó a los demás, poniéndolos aún más nerviosos. De todas las razones que podrían pensar para permitir que Lit los ayude, ninguna auguraba nada bueno. La última cueva era grande. El techo tenía más de 10 metros de altura y la habitación tenía al menos 30 metros de largo y 20 metros de ancho. Al otro lado de la cueva se veía una enorme puerta brillante que parecía estar hecha de plata. Había 3 figuras humanoides cerca de la salida y la luz era demasiado tenue para distinguir sus rasgos. Eran más grandes que los goblins pero más pequeños que los ogros, y eso normalmente aumentaría la confianza del grupo. Era la primera vez que superaban en número a sus oponentes y también tenían el elemento sorpresa. Sin embargo, sabiendo cómo era Linjos, asumieron que los últimos oponentes debían ser los más fuertes. Aún no nos han notado. Podemos dispararles a todos desde aquí. Yurial susurró, después de que el grupo se hubiera retirado de vuelta al túnel anterior. Me encantaría. Gloria respondió con un suspiro. ¿Has considerado lo astuto que es Linjos, sin embargo? ¿Y si esos son otros estudiantes y no enemigos? ¿Y si están esperando a que se abra la puerta o sirviendo de cebo para ver qué tan imprudentes somos? Tal vez sea solo una prueba de control de impulsos. Linjos hizo que Lit se uniera a nuestro equipo para hacernos demasiado confiados y apresurarnos. ¿Alguien puede identificarlos? A esa distancia y con tan poca luz, ni siquiera Lit podía ver mucho. Según Soules, su condición física era pobre y, aunque tuvieran núcleo cian, no les quedaba mucho maná. Ojalá pudiera compartir esta información con los demás. Gloria probablemente tenga razón, esto es solo otra maldita prueba. Pensó Lit. A la señal de Gloria, todos activaron un hechizo de vuelo de sus anillos para no hacer ruido mientras avanzaban. El grupo se dispersó con Poria, Frilla y Lit en la primera línea, mientras que Quilla y Yurial se quedaron en la retaguardia. El espacio entre ellos era suficiente para ayudarse mutuamente en caso de necesidad, pero también les permitía dispersarse en caso de un ataque. Debido a las dimensiones de la cueva, era posible usar magia de fuego. Además, si sus oponentes eran capaces de usar magia,
Una sola bola de fuego o incluso un rayo podría acabar con todos ellos de una vez si seguían caminando en una sola línea. Pronto estuvieron lo suficientemente cerca como para reconocer a los tres humanos bien vestidos. Gloria se sentía realmente orgullosa de sí misma y no podía esperar para presumir frente a los demás, cuando ella y los otros tres recibieron un golpecito en el hombro con magia de aire de Lid, la señal convenida de peligro. Cuando se volvieron para mirarlo, él estaba tocándose repetidamente la nariz. De repente recordaron las palabras de Philip. Los enemigos de Linjos estaban marcados con un olor distintivo, y ahora estaban lo suficientemente cerca como para poder percibirlo. Lid pudo ver cómo la expresión de Gloria se congelaba en una de pánico, mientras ella y los demás sudaban a mares. Gloria tenía razón todo el tiempo. Pensó Lid. Esos tres todavía son parte de la prueba, pero ella subestimó a Linjos. No es tan astuto como ella creía, es mucho peor. Linjos está poniendo a prueba su determinación y mi autocontrol al mismo tiempo. Si estoy en lo correcto, a ellos se les permite matar, mientras que a mí no. La forma de pensar de Quilla era muy similar a la de Lid, pero ella estaba al borde de las lágrimas. ¿Cómo pude haber pensado alguna vez que matar a alguien está bien cuando Freya me contó sobre la investigación de antecedentes de Lid? Lo imaginé como un héroe de cuento de hadas, matando monstruos y criminales, pero la realidad es diferente. Quitar una vida es terrible, deja un vacío en tu corazón como si tu propia alma se estuviera marchitando. Incluso si son enemigos del director, no puedo matarlos a sangre fría. No me han hecho nada, pueden ser inocentes. Acostumbrarse a matar en defensa propia y superar el trauma derivado de matar a seres humanoides eran dos asuntos completamente diferentes. Ni siquiera durmiendo cerca el uno del otro y manteniendo una luz era suficiente para alejar las pesadillas. Matar a alguien de tu propia familia era el tabú moral supremo, solo la idea era suficiente para volver sus mentes caóticas. La elección fue quitada de sus manos cuando uno de los tres se volvió en su dirección. ¡Cuidado! Gritó. Enemigos acercándose. Los tres tenían rostros desgastados, claramente les faltaba comida y sueño durante varios días. Su miedo era evidente, lo que hacía que el grupo fuera aún más reacio a atacar. Al estar rodeados y superados en número, los tres atacaron solo usando magia básica, esperando vencer rápidamente a sus jóvenes oponentes antes de que les quedara fuerza. Gloria y Freya se escondieron detrás de sus escudos mágicamente conjurados, mientras que Yuriel y Quilla solo podían esquivar. Los tres eligieron usar magia básica no solo porque no requería mucho maná, sino también para evitar que sus oponentes lanzaran hechizos. Una de las mayores diferencias entre la magia verdadera y la falsa era que mientras los verdaderos magos solo consumirían maná después de conjurar sus hechizos, un mago falso lo gastaría al iniciar el lanzamiento, por lo que ser interrumpido resultaba en un desperdicio de maná. Los tres estaban condenados de todos modos. Estaban desarmados, mientras que el grupo de Gloria solo necesitaba un hechizo almacenado en sus anillos para matarlos. El problema era que no estaban dispuestos a hacerlo, incluso bajo tal ataque. Lid suspiró, dándose cuenta de su papel en esa farsa. Bombearon su maná en el bastón, activando sus efectos una vez más y enviando 6 fragmentos de hielo del tamaño de una aguja a los ojos de sus enemigos, dejándolos ciegos. El bastón era una mezcla experimental entre un objeto encantado y uno alquímico. Mejoraba el enfoque y la sensibilidad del maná de un mago, permitiendo incluso a los magos falsos alterar la trayectoria de sus hechizos después de lanzarlos, algo que normalmente solo se podía lograr con magia de nivel 5. En el caso de Lid, le otorgaba un control extremadamente preciso sobre el flujo de maná, hasta el punto de poder golpear incluso objetivos pequeños con una precisión milimétrica. Por supuesto, todo tenía un precio y limitaciones. La piedra de maná flotando en el centro del extremo en forma de luna creciente del bastón era consumible. Cuanto más poderoso fuera el hechizo en el que se enfocara, más rápido perdería sus energías mágicas, volviendo el bastón inútil hasta que se reemplazara la gema. Eran bastante caras, por eso Lid solo la había usado con su primer hechizo. Además, el bastón era incapaz de enfocar magia espiritual o cualquier hechizo por encima del nivel 3, lo que limitaba su uso. En el mismo momento en que los tres quedaron paralizados por el dolor y el miedo, Lid conjuró un rayo de nivel 1 que los dejó inconscientes. Luego procedió a vendarles los ojos, amordazarlos y atarlos para evitar que se usara incluso el primer hechizo.
Se pudo escuchar un sonido de aplausos que resonaba en la cueva, proveniente de un holograma del tamaño de una persona de la reina Silfa que había aparecido en medio de la cueva. Todos excepto Quilla la reconocieron y se arrodillaron. Nadie pasó por alto ese detalle, lo que hizo que sus amigos nobles se preguntaran cómo un plebeyo como Lid podía conocer a la reina. Estén tranquilos, no hay necesidad de formalidades. Felicidades, son el primer grupo de estudiantes que logró llegar tan lejos. Elogio su velocidad, su habilidad y, sobre todo, su humanidad. Su mirada se posó por un segundo en Lid, expresando aprobación. Linjos atravesó la puerta plateada que se abrió sin hacer ruido, llevando una espada en sus manos. Sin embargo, a veces la humanidad debe dejarse de lado para que se haga justicia. Tomen a estos tres como ejemplo. El barón Lazot, quien participó en el comercio de esclavos, destruyendo cientos de vidas antes de ser atrapado con las manos en la masa. Señaló al joven y apuesto hombre al que Lid acababa de atar. Or Mage Siaye, quien se bañaba en la sangre de recién nacidos creyendo que eso la mantendría joven y fresca para siempre. Silfa ahora señalaba a aquel que había visto al grupo. Y por último, pero no menos importante, la duquesa Ilio, quien por razones triviales exterminó pueblos enteros. No todos los humanos son malos, pero tampoco todos son buenos. Esta prueba es quizás la más difícil en tu joven vida, por eso estoy aquí contigo hoy. Los magos son el pilar del reino del grifo y deben ser capaces de defenderlo de sus enemigos, tanto internos como externos. Incluso si eso conlleva un gran costo personal. Lady Quilla, considerando tu corta edad y tu naturaleza como sanadora, creo que es demasiado pronto para que enfrentes este obstáculo. Que nuestros ancestros bendigan tu camino, eres libre de irte. Quilla se alejó sin mirar atrás. Las lágrimas fluían de sus ojos al pensar que sin importar su decisión, esas personas ya estaban muertas. Lloró por ellos, pero también por sí misma, al darse cuenta de que dejaba en esa cueva su inocencia de la infancia. Mike Lid, tú también puedes irte. Silfa no dio explicaciones, pero dirigirse a un simple estudiante con el título de mago era más que suficiente para que los presentes entendieran lo bien que se conocían los dos. Lid se fue sin apresurarse, no había nada que pudiera hacer para ayudarlos esta vez. Lord Deirus. Siguiendo la voz de la reina, Linjos le ofreció la espada. Yurial dudó al principio, pero luego la tomó del mango y la clavó en el corazón del varón. Reconoció esa espada a primera vista, era la espada ceremonial del reino utilizada para ejecuciones públicas. Su padre la había usado innumerables veces y Yurial se vio obligado a presenciarlo desde que aceptó convertirse en el próximo heredero. Tu reino te agradece por tu sacrificio. Silfa le hizo una pequeña reverencia de respeto antes de teletransportar a Yurial de vuelta a su habitación. Podía ver en su rostro que estaba a punto de llorar, vomitar o ambas cosas, y quería evitar que lo hiciera frente a los demás. Lady Ploria. La espada flotaba frente a ella. Lo siento, Majestad, no puedo. Cayó de rodillas, llorando. Gloria recordó el día en que le preguntó a su padre, Orión, cómo se sentía matar a los malos. Orión fue al núcleo, le entregó un cachorro y un cuchillo, y le pidió que lo matara. Incluso entonces, Gloria se negó a hacerlo, llorando por su vida. Así es como se siente. Cada vez. Dijo Orión. Cuando deja de doler, significa que te has convertido en el malo. Silfa la teletransportó también. No había razón para torturar a una niña tan joven. Lady Frilla. Frilla conocía muy bien a la duquesa Ilio. Había sido la mejor amiga de su madre desde que podía recordar. Ahora finalmente entendía de que hablaban y reían siempre cuando pensaban que ella no podía oírlos. El mundo apesta, la gente apesta. Primero mi madre, luego Lady Ernest y ahora la reina. Nadie realmente se preocupa por mí, solo soy una herramienta para sus juegos enfermos. Soy la única en quien puedo confiar. Pensó Frilla mientras cortaba en un arco. Gloria al reino. La cabeza de la duquesa rodó por el suelo, su caída resonando en la oscuridad del corazón de Frilla.